La carta que sacudió a la NASA. Un astrofísico de Harvard entra al estudio de Joe Rogan y acusa a la NASA de ocultar evidencia. 4 semanas de silencio. Imágenes que podrían cambiarlo todo. Encerradas tras muros gubernamentales. Entonces, una congresista hace algo sin precedentes. Lo pone por escrito. 6 exigencias. Una agencia. ¿Qué ocurrió cuando Tres Ojos Atlas desapareció tras el Sol el 29 de octubre? La NASA lo sabe. Simplemente no te lo está contando. Si encuentras valor en este análisis profundo, pulsa el botón de me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando, qué hora es allí y si crees que la NASA está reteniendo deliberadamente estos datos o si son simplemente retrasos burocráticos. 31 de octubre de 2025. Mientras la mayor parte de América se preparaba para Halloween, la representante Ana Paulina Luna, del Distrito 13 de Florida, firmaba su nombre en un documento que enviaría ondas de choque a la sede de la NASA. La misiva, dirigida a la administradora interina, Shah Duffy, contenía 6 solicitudes específicas, no sugerencias, no consultas amables, sino exigencias respaldadas por la autoridad del Congreso. Al principio de esa lista se encontraba algo que había estado preocupando silenciosamente a la comunidad científica durante casi 4 semanas. Imágenes de alta resolución de Tres Ojos Atlas, capturadas por la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, los días 2 y 3 de octubre. Imágenes que deberían haber sido divulgadas al público en cuestión de días. Imágenes que para finales de octubre aún no habían visto la luz del día. Piénsalo por un momento. Vivimos en una era en la que la NASA transmite vídeo en directo desde rovers de Marte, donde las imágenes del Hubble llegan a Internet en cuestión de horas, donde la transparencia en la ciencia espacial se supone que es la norma. Y sin embargo, aquí estaba un congresista solicitando formalmente datos financiados por los contribuyentes, datos que según todos los protocolos estándar deberían ser públicos. Datos sobre un objeto que resulta ser solo el tercer visitante interestelar, confirmado en la historia de la humanidad. El momento de la carta de Luna tiene un peso que va más allá de la simple frustración burocrática. Apenas 3 días antes, el 28 de octubre, el astrofísico de Harvard A.B. Lowe se sentó frente a Joe Rogan, en lo que se convertiría en uno de los episodios de podcast más explosivos del año. Durante 2 horas y 15 minutos, Lowe expuso un argumento que dejó a Rogan visiblemente atónito. Según Lowe, la NASA no solo no había publicado las imágenes de HiRISE, sino que había bloqueado activamente su solicitud personal de los datos. Escribí al investigador principal de HiRISE, dijo Lowe a Rogan, preguntando, ¿puedo obtener los datos? Soy un científico. La respuesta, silencio. Nada, 4 semanas de vacío institucional. Pero aquí es donde la historia adquiere un carácter diferente. No se trataba de algún investigador marginal haciendo acusaciones descabelladas en un podcast de conspiración. Se trataba de A.B. Lowe, expresidente del Departamento de Astronomía de Harvard, director fundador de la Iniciativa del Agujero Negro, un hombre que sirvió en el Consejo de Asesores Científicos y Tecnológicos del presidente. Cuando alguien con ese pedigrí va al podcast más grande del mundo y acusa a la NASA de retener pruebas, la gente escucha. Y aparentemente, la congresista Luna también. La conexión entre el podcast y la carta no es especulación. El propio Lowe lo confirmó en una publicación en Medium, publicada el mismo día que la carta de Luna se hizo pública. Joe Rogan sugirió que contactara a la administradora interina de la NASA, Shah Duffy. Escribió Lowe al día siguiente. Correspondí con la congresista Ana Paulina Luna en relación con una solicitud formal relacionada de la NASA. Tras nuestro intercambio, la representante Luna escribió una brillante carta a la administradora interina de la NASA, Duffy. Esa cronología importa. Podcast de Rogan el 28 de octubre. Correspondencia de Luna comienza el 29 de octubre. Carta oficial del Congreso, fechada el 31 de octubre. 72 horas, desde el podcast hasta la intervención del Congreso. Así no es como suele funcionar el gobierno. Entonces, ¿qué pidió exactamente Luna? La carta describía 6 categorías específicas de datos, cada una cuidadosamente elegida para abordar una brecha particular en el registro público.
Primero, y más destacadamente, esas imágenes de High Rise de los días 2 y 3 de octubre. La carta de Luna especifica exactamente por qué son importantes. Cuando Tres Ojos Atlas pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte, la cámara High Rise podía lograr una resolución espacial de aproximadamente 30 kilómetros por píxel. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente 3 veces mejor que la mejor imagen que tenemos del Hubble tomada el 21 de julio. Pero hay otra diferencia crucial. La imagen del Hubble mostraba a Tres Ojos Atlas desde una perspectiva de perfil, la Tierra y el Sol separados por solo unos 10 grados en relación con el objeto distante. La imagen de High Rise ofrece una vista lateral, perfecta para comprender la geometría de la pérdida de masa y el misterioso brillo que rodea a este objeto a medida que se aproximaba al Sol. La segunda solicitud se centra en algo igualmente importante, pero menos visible para el observador casual. Luna pide a la NASA que divulgue cualquier dato suplementario del Mars Reconnaissance Orbiter, del rover Perseverance u otros activos marcianos que puedan haber detectado actividad inusual cerca de Marte alrededor o después del 3 de octubre, cuando Tres Ojos Atlas pasó a aproximadamente 30 millones de kilómetros del planeta. Este lenguaje es deliberado. Actividad inusual, no solo comportamiento esperado de cometas, no solo cambios normales de desgasificación o brillo, sino cualquier cosa que no encaje en el patrón normal. ¿Qué podría significar eso? La carta no lo especifica, pero la implicación queda en el aire como un signo de interrogación. La tercera solicitud amplía aún más el alcance. Luna pide cualquier dato sobre Tres Ojos Atlas, obtenido por otras misiones, incluida la Parker Solar Probe, u observatorios activos bajo la supervisión de la NASA. Esto es importante porque Tres Ojos Atlas pasó la mayor parte de finales de octubre oculto tras el Sol desde la perspectiva de la Tierra, pero las naves espaciales posicionadas en otros lugares del sistema solar podrían haberlo observado durante ese crítico perihelio. Si la Parker Solar Probe capturó algo, si alguno de los satélites de observación solar de la NASA lo rastreó durante esos días cruciales en que los telescopios terrestres estaban ciegos, el público merece saberlo. La cuarta solicitud se adentra en un territorio más especulativo, pero se basa en una sólida planificación de misiones. Luna anima a la NASA a financiar observaciones adicionales de Tres Ojos Atlas por parte de la misión Juno cerca de Júpiter, utilizando todos los instrumentos disponibles, incluidos los sensores de radio. Esta no es una idea nueva. Lowe y sus colaboradores Adam Hibbard y Adam Krull publicaron un artículo proponiendo exactamente esto, calculando que si Juno tuviera su suministro de combustible inicial, podría interceptar potencialmente a Tres Ojos Atlas cuando el objeto haga su aproximación más cercana a Júpiter, el 16 de marzo de 2026. Incluso con combustible limitado, un ligero encendido de motor podría acercar significativamente a Juno a la trayectoria de Tres Ojos Atlas. La carta de Luna respalda explícitamente esta propuesta, sugiriendo incluso una extensión de la misión a un costo de unos $15 millones por cada 6 meses. Para contextualizar, eso es calderilla en el presupuesto de la NASA, especialmente para una oportunidad de estudiar un objeto interestelar de cerca. La quinta solicitud apunta al registro histórico. Luna pide a la NASA que publique todos los datos sobre meteoros interestelares confirmados o candidatos contenidos en la base de datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, mantenida por el Jet Propulsion Laboratory. Menciona específicamente el meteoro interestelar detectado el 8 de enero de 2014 cerca de Papúa Nueva Guinea. Este meteoro ha sido motivo de controversia durante años, y algunos investigadores argumentan que mostraba características consistentes con materiales artificiales. Sea eso cierto o no, los datos deberían ser públicos. El hecho de que aparentemente no lo sean plantea preguntas sobre qué más podría estar guardado en las bases de datos de la NASA. La sexta y última solicitud aborda una preocupación más amplia que va al corazón de la transparencia científica. Luna señala que se enumeran ubicaciones inconsistentes por separado en las tablas de bólidos y curvas de luz, y pide aclaración
y divulgación completa de esta información para garantizar la transparencia para la comunidad científica. A primera vista, esto suena técnico y mundano, pero lo que realmente significa es que los propios datos internos de la NASA muestran discrepancias que no se han explicado públicamente. Cuando se rastrean objetos que ingresan a la atmósfera terrestre, los datos de ubicación precisa son enormemente importantes. Si esos datos entran en conflicto entre diferentes sistemas de medición, los científicos necesitan saber por qué. Leída en su conjunto, la Carta de Luna construye un argumento cuidadoso. No grita conspiración ni encubrimiento. No utiliza lenguaje inflamatorio ni hace acusaciones descabelladas. En cambio, construye un caso a través de la especificidad, a través de la acumulación de solicitudes particulares que juntas pintan la imagen de una agencia que no cumple con su compromiso declarado de ciencia abierta. La carta agradece a la NASA por su continuo liderazgo en el avance de las fronteras del descubrimiento, un toque diplomático que hace que la crítica subyacente sea aún más aguda. Apreciamos lo que hacen, parece decir la carta, que es precisamente por lo que estamos confundidos acerca de por qué no lo hacen ahora. Pero esto es lo que hace que esta carta sea genuinamente sin precedentes. La NASA se enfrenta a investigaciones del Congreso todo el tiempo. Cuestiones presupuestarias, prioridades de misión, revisiones de seguridad, todo eso es rutinario. Lo que no es rutinario es que un miembro del Congreso, en ejercicio, solicite formalmente la divulgación de datos científicos específicos sobre un objeto en particular, respaldado por científicos nombrados, que se les niega el acceso en la inmediata consecuencia de que esos científicos hagan públicas acusaciones de bloqueo. Esto no es supervisión, esto es intervención. La carta también representa algo más grande que solo este objeto, este conjunto de imágenes. Es un caso de prueba para determinar cuán transparente es realmente la NASA. Cuando las apuestas se vuelven extrañas, cuando el objeto en cuestión no se comporta como nada que hayamos visto antes, cuando científicos respetados hacen preguntas incómodas sobre si podría ser artificial, se mantiene el compromiso de la NASA con los datos abiertos, cuando los datos podrían alimentar especulaciones sobre tecnología extraterrestre. La Carta de Luna lleva esa pregunta al dominio público. Y el momento, recuerden el momento. La Carta de Luna se hizo pública el 31 de octubre. Tres Ojos Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol, su perihelio, el 29 de octubre. Eso significa que esta carta llegó justo cuando el objeto estaba emergiendo de detrás del Sol, justo cuando los observatorios de todo el mundo se preparaban para recuperarlo, justo cuando se abría la ventana de observación crítica. Si Tres Ojos Atlas hizo algo inusual durante el perihelio, si maniobró o liberó objetos más pequeños, o mostró algún signo de comportamiento no natural, empezaríamos a ver evidencia a principios de noviembre. La Carta de Luna aterriza precisamente en el momento en que la NASA estaría procesando cualquier dato de este tipo. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez una congresista y un astrofísico de Harvard entienden el momento político tan bien como la mecánica orbital. Lo que no tenemos todavía, a 1 de noviembre, es la respuesta de la NASA. La agencia no ha emitido un comunicado sobre la Carta de Luna. Las imágenes de HiRISE siguen sin publicarse. Los datos suplementarios de Marte, si es que existen, permanecen encerrados. Y ese silencio en sí cuenta una historia. Cuando un miembro del Congreso solicita formalmente datos científicos que ya deberían ser públicos, y la NASA no cumple inmediatamente, o al menos no explica por qué el cumplimiento se retrasa, algo inusual está sucediendo. O hay razones legítimas burocráticas o técnicas para el retraso, razones que la NASA eventualmente articulará, o está sucediendo algo más, algo que hace que la agencia dude en abrir estos archivos en particular. Loe tiene su propia teoría sobre el silencio, y es en realidad más generosa de lo que podrías esperar. En su publicación de Medium sobre la Carta de Luna, escribe que cree que el reciente retraso en la difusión de datos de la NASA, como resultado del cierre del gobierno, no indica inteligencia extraterrestre, sino más bien estupidez terrenal. Esa frase, estupidez terrenal, se ha convertido en un eslogan para Loe.
Es su forma de decir que la incompetencia burocrática es una explicación más probable que una conspiración deliberada. Pero aquí está el detalle de ese planteamiento. Ya sea que el retraso sea estúpido o estratégico, en realidad no importa a los científicos que necesitan los datos. De cualquier manera, no pueden hacer su trabajo. De cualquier manera, el público no puede ver lo que sus impuestos pagaron para observar. El cierre del gobierno que menciona Loe es real. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos entró en cierre el 1 de octubre de 2025, mientras 3 ojos Atlas se acercaba a Marte. La NASA se vio afectada por permisos y suspensiones de operaciones en varios departamentos. Pero aquí está lo que hace que la explicación del cierre sea incompleta. El cierre no impidió que la NASA publicara ningún dato. Los archivos públicos de la NASA, los sistemas que publican automáticamente imágenes y resultados científicos, esos siguieron funcionando. Lo que afectó el cierre fue el personal, los seres humanos, que procesan, verifican y aprueban las publicaciones. Así que sí, el cierre probablemente ralentizó las cosas, pero 4 semanas para imágenes que deberían haber sido publicadas automáticamente, ahí es donde la explicación empieza a deshilacharse. Y hay otra dimensión en esto que la carta de Luna aborda, pero no explora completamente. La representante Luna pregunta específicamente sobre actividad inusual detectada cerca de Marte. No solo imágenes de 3 ojos Atlas en sí, sino signos de cualquier cosa extraña sucediendo en la órbita o atmósfera de Marte, aproximadamente al mismo tiempo. ¿Qué podría significar eso? Una posibilidad, y esto es especulación, pero especulación informada, es que los activos de Marte de la NASA captaron algo inesperado, quizás radiación aumentada, quizás lecturas anómalas del campo magnético, quizás algo que los rovers u orbitadores detectaron que no encajaba en los parámetros esperados. Si eso sucedió, si hubo algún dato que sugiriera que 3 ojos Atlas afectó a Marte de maneras que un cometa normal no lo haría, la NASA estaría en una posición difícil. Divulgar esos datos y alimentar la especulación sobre orígenes artificiales, guardarlos y arriesgarse a lo que está sucediendo ahora. Acusaciones de encubrimiento. Aquí es donde la defensa de Lowe se conecta con algo más grande que solo un objeto. Durante años, ha estado argumentando que el establishment científico trata la posibilidad de tecnología extraterrestre con una hostilidad irracional, que hipótesis perfectamente legítimas son descartadas, no por falta de evidencia, sino por estigma. Cuando propuso que Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado en 2017, podría ser artificial, la reacción fue inmediata e intensa. Sus colegas lo llamaron irresponsable. Algunos cuestionaron su juicio. El hecho de que ahora sea presidente del Departamento de Astronomía de Harvard y director del Proyecto Galileo, una iniciativa importante para buscar signos de tecnología extraterrestre, sugiere que las críticas no lo afectaron, pero sí establecieron un patrón. Loe traspasa límites. Loe hace preguntas incómodas, y las instituciones se resisten. Lo que es diferente esta vez es que Loe no está solo. Tiene a un miembro del Congreso respaldando su solicitud de transparencia. Tiene al podcast más grande del mundo amplificando su mensaje a decenas de millones de oyentes. Y lo más importante, tiene un caso más difícil de desestimar. Las imágenes de HiRISE existen o no. Si existen, la NASA debería publicarlas. Si hay una razón para no hacerlo, la NASA debería explicar esa razón. La carta de Luna hace que esa simple ecuación sea pública y oficial. Pero ampliemos la perspectiva por un segundo y consideremos lo que representa este momento. Tenemos un objeto interestelar, solo el tercero detectado hasta ahora, comportándose de maneras que desconciertan incluso a los astrónomos convencionales. Tenemos un científico de Harvard, con credenciales impecables sugiriendo que podría ser artificial, no como su hipótesis principal, sino como una posibilidad que no debería descartarse sin evidencia. Tenemos a ese científico negándose el acceso a datos que deberían ser públicos. Y tenemos a un miembro del Congreso interviniendo para exigir transparencia. Así no es como suele funcionar la ciencia. Pero tal vez así es como la ciencia necesita funcionar cuando las preguntas se vuelven tan extrañas, cuando las apuestas son tan altas, cuando los canales habituales de discurso académico y revisión por pares
se mueven demasiado lentamente para el plazo impuesto por un objeto que atraviesa nuestro sistema solar. Hay una frase en los escritos de Loe que aparece una y otra vez, y volvió a aparecer en su descripción de la carta de Luna. Llama a su apoyo visionario. No útil, no apreciado, sino visionario. Esa es una elección de palabras específica. Visión implica ver algo que otros no ven, comprender implicaciones que no son inmediatamente obvias. ¿Qué visión ve Loe en la intervención de Luna? Quizás sea esta. La pregunta de si estamos solos en el universo es demasiado importante para dejarla completamente en manos de científicos que trabajan dentro de restricciones institucionales. Requiere voluntad política, participación pública, una voluntad de superar las suposiciones cómodas que mantienen el financiamiento de la investigación y el avance de las carreras. La Carta de Luna representa a una política dispuesta a arriesgarse en un tema del que la mayoría de sus colegas huirían. Eso requiere visión. También requiere coraje, porque si Tres Ojos Atlas resulta ser un cometa completamente ordinario, si todas estas anomalías se resuelven en explicaciones naturales, Luna habrá gastado capital político en lo que algunos llamarán una búsqueda inútil. Pero aquí está el contraargumento, y es uno que Loe presenta explícitamente. El costo de investigar y equivocarse es mínimo. Gastamos algo de tiempo, algunas horas de telescopio, quizás algunas extensiones de misión para Juno. El costo de no hacerlo es catastrófico. Si Tres Ojos Atlas es artificial, si es algún tipo de sonda de reconocimiento o explorador de otra civilización, y no logramos estudiarlo a fondo porque teníamos miedo de parecer tontos, habremos desaprovechado la oportunidad del milenio. La Carta de Luna reconoce esta asimetría. Las solicitudes que hace son específicas, factibles y relativamente económicas. El beneficio potencial, incluso si las probabilidades son bajas, justifica el esfuerzo. Entonces, ¿dónde nos deja esto al comenzar noviembre? Tenemos una solicitud formal del Congreso para obtener datos. Tenemos una creciente conciencia pública gracias al podcast de Joe Rogan de que algo inusual está sucediendo con el manejo de la información de Tres Ojos Atlas por parte de la NASA. Tenemos al propio objeto emergiendo de detrás del Sol, volviéndose observable nuevamente después de semanas de conjunción solar. Y tenemos una comunidad científica que ahora observa con mucha atención para ver no solo lo que hace Tres Ojos Atlas, sino cómo responde la NASA a la presión por la transparencia. Las próximas semanas revelarán mucho. Si la NASA publica las imágenes de HiRISE y muestran algo extraordinario, la intervención de Luna parecerá profética. Si muestran un núcleo de cometa completamente normal, con desgasificación esperada, los llamados a la transparencia seguirán siendo justificados porque los científicos tendrán los datos que necesitan. El único resultado que sería verdaderamente problemático es el silencio continuo, el retraso continuo, la negativa continua a explicar por qué los datos que deberían ser públicos permanecen encerrados. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. La Carta de Luna no es solo sobre Tres Ojos Atlas. Mire la solicitud 5 de nuevo, la que trata sobre la base de datos de meteoros interestelares. Eso está pidiendo a la NASA que abra datos históricos sobre múltiples objetos para establecer un precedente de transparencia sobre los visitantes interestelares en general. Si la NASA cumple con esa solicitud, establece un estándar. Futuros objetos interestelares, y habrá futuros a medida que los estudios del cielo mejoren, tendrán un camino más claro para la divulgación pública de datos. Los científicos no tendrán que esperar semanas o meses, o pasar por representantes del Congreso para acceder a información sobre objetos que ingresan a nuestro sistema solar desde afuera. Ese es el impacto duradero que podría tener la Carta de Luna. Independientemente de lo que resulte ser Tres Ojos Atlas, también hay un punto sutil en la carta que merece atención. Cuando Luna menciona animar a la NASA a financiar observaciones adicionales de Juno, no solo está pidiendo tiempo de telescopio, está pidiendo específicamente observaciones de radio. ¿Por qué es eso importante? Porque si Tres Ojos Atlas estuviera transmitiendo algún tipo de señal, las frecuencias de radio serían la banda más probable. Los cometas no emiten señales de radio de manera estructurada.
Producen algo de ruido de radio proveniente de gas ionizado, pero nada que pudiera parecerse a una comunicación. Si los instrumentos de radio de Juno detectaran algo inusual, algo que mostrara patrones, estructura o características de frecuencia inconsistentes con procesos naturales, eso sería significativo, independientemente de si constituyera una comunicación real. La carta de Luna destaca específicamente esta capacidad, lo que sugiere que probablemente alguien la instruyó sobre qué preguntar exactamente. Esto es abogacía científica táctica en su máxima expresión. No se limite a decir que necesitamos más datos. Diga que necesitamos que este instrumento específico observe este rango de frecuencia específico durante esta ventana de tiempo específica. Haga la solicitud tan precisa que la NASA no pueda responder con promesas vagas de observaciones futuras. O Juno puede hacerlo, o no. O la NASA financia la extensión de la misión, o no. La especificidad elimina el margen de maniobra. Y eso nos trae de vuelta a donde empezamos, con una carta con fecha 31 de octubre, llegando a las oficinas centrales de la NASA, justo cuando Oumuamua completa su paso perihelial. En el antiguo modelo de ciencia espacial, la NASA procesaría los datos a su propio ritmo, quizás publicando hallazgos preliminares semanas o meses después, una vez que todo hubiera sido verificado, revisado por pares y formateado adecuadamente. En el nuevo modelo, moldeado por las redes sociales, la cultura de los podcasts y la demanda pública de información en tiempo real, ese cronograma ya no funciona. La gente quiere saber qué está pasando ahora, no después de que algún comité editorial dé su aprobación. La carta de Luna reconoce esa nueva realidad. Dice, no podemos esperar el proceso habitual, no cuando el objeto podría desaparecer antes de que terminen su revisión interna. Así, la representante Ana Paulina Luna hizo algo sin precedentes. Sacó la conversación sobre Oumuamua de las revistas académicas y la llevó al registro del Congreso. Transformó las frustraciones de Avi, de quejas de podcasts a solicitudes gubernamentales oficiales. Puso a la NASA en una posición donde el silencio ya no es una opción, donde la agencia debe o bien publicar los datos o explicar públicamente por qué no puede hacerlo. Así no es como la ciencia suele interactuar con la política. Pero, de nuevo, nunca hemos tenido algo parecido a Oumuamua antes. Un objeto lo suficientemente masivo como para ser visto desde la Tierra, lo suficientemente rápido como para confirmar su origen interestelar, lo suficientemente extraño como para incomodar incluso a los astrónomos conservadores, y ahora lo suficientemente importante como para que el Congreso le preste atención. La carta que sacudió a la NASA todavía reverbera. La respuesta, o la falta de respuesta, nos dirá algo importante sobre cómo nuestras instituciones manejan la posibilidad, por remota que sea, de que no estemos solos. Harvard contra la NASA. El enfrentamiento de Joe Rogan. 28 de octubre de 2025. Un estudio en algún lugar de Austin, Texas. Avi se sienta frente a Joe Rogan para lo que se convertirá en uno de los episodios de podcast más trascendentales en la historia del discurso científico. 2 horas y 15 minutos de conversación que obligarían a la NASA a una posición defensiva, desencadenarían una intervención congresional y llevarían la controversia de Oumuamua a la conciencia general. Pero la verdadera historia no es solo lo que dijo Lo, es cómo lo dijo. La precisión de sus acusaciones, la evidencia que aportó y la respuesta institucional que nunca llegó. Lo no perdió el tiempo con cortesías. En los primeros 10 minutos expuso la acusación central. La cámara de alta resolución de la NASA a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter capturó imágenes de Oumuamua los días 2 y 3 de octubre, cuando el objeto pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte. Esas imágenes, afirmó Lo rotundamente, nunca se publicaron, no se retrasaron, no estaban pendientes de revisión, nunca se publicaron. La distinción importa porque cambia la conversación de la lentitud burocrática a la supresión activa. Rogan, para su crédito, entendió las implicaciones de inmediato. ¿Me estás diciendo que la NASA tomó fotos de esta cosa y simplemente no las compartió? La pregunta quedó en el aire por un momento antes de que Lo entregara el detalle
que se volvería viral en cuestión de horas. Le escribí al investigador principal de HiRISE, dijo Lo, su voz transmitiendo la frustración mesurada de alguien que ha agotado los canales diplomáticos. Le escribí preguntando, ¿puedo obtener los datos? Soy científico, lo necesito para mi investigación. La respuesta, Lo hizo una pausa para crear efecto. Ninguna respuesta, nada. Silencio total. Piensen en lo que eso significa en el contexto de la astrofísica moderna. El investigador principal de HiRISE no es un técnico de bajo nivel. Es una de las posiciones más prestigiosas en ciencia planetaria, supervisando una de las cámaras más potentes jamás enviadas a otro planeta. Cuando un profesor de Harvard, ex jefe del Departamento de Astronomía, director de múltiples iniciativas de investigación, escribe solicitando datos que deberían ser de dominio público, no recibir respuesta no es normal, no es un descuido, es una elección. Rogan insistió en el momento. ¿De cuándo fue eso? Hace 4 semanas, respondió Lo. 4 semanas de nada. Y aquí es donde la presentación de Lo se volvió particularmente dañina para la NASA. No especuló salvajemente sobre conspiraciones o encubrimientos. En cambio, ofreció lo que llamó la explicación más probable. Es mucho más probable, dijo Lo, que no esté relacionado con la inteligencia extraterrestre, sino con la estupidez terrestre. Esa frase cayó como un martillo. Estupidez terrestre. Se convirtió en el titular que definió el episodio. La cita que se propagó por las redes sociales. El encuadre que hizo que el silencio de la NASA pareciera peor que cualquier teoría de conspiración. Porque he aquí la cuestión. Llamarlo estupidez es en realidad más dañino que llamarlo malicia. La malicia implicaría intencionalidad, propósito, alguna estrategia grandiosa para ocultar evidencia. La estupidez implica disfunción institucional, una agencia tan enredada en su propia burocracia que no puede cumplir la función básica de transparencia científica, incluso cuando un investigador importante solicita formalmente datos. Si eres la NASA, casi querrías que te acusaran de conspiración, porque al menos eso sugeriría competencia. Ser llamado estúpido por uno de los astrofísicos más prominentes de Harvard en el podcast más grande del mundo, eso es más difícil de superar. Pero Lo no se detuvo con las imágenes de HiRISE. Llevó a Rogan a través de lo que esas imágenes mostrarían y por qué son más importantes que cualquier cosa que Hubble o Webb hayan capturado. La resolución espacial, explicó Lo, sería de aproximadamente 30 kilómetros por píxel. Rogan, al no ser astrónomo, necesitaba contexto. ¿Es eso bueno? Es 3 veces mejor que nuestra mejor imagen de Hubble, respondió Lo. Pero más importante aún, es un ángulo diferente. Hubble vio Oumuamua, casi de perfil con la Tierra y el Sol, separados por solo unos 10 grados en relación con el objeto. La vista de HiRISE sería lateral, perfecta para comprender la geometría de lo que sea que esté creando ese brillo alrededor del núcleo. Aquí es donde la credibilidad científica de Lo se volvió crucial. No se estaba quejando solo de no obtener datos. Estaba explicando exactamente por qué esos datos específicos de ese instrumento específico en ese momento específico importaban científicamente. El brillo alrededor de Oumuamua, visible en imágenes anteriores, muestra una geometría inusual. No es simétrico como cabría esperar, de la coma de un cometa. Tiene estructura, direccionalidad. El término técnico que usó lo fue anticola, un chorro de material que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Los cometas normales no hacen eso. La radiación solar empuja el material lejos del Sol, creando colas que siguen al cometa a medida que se mueve. Oumuamua muestra algo diferente, y la perspectiva marciana habría revelado exactamente cómo es esa geometría desde el lado. Rogan, sintiendo que esto era importante, hizo la pregunta obvia. ¿Qué podría causar eso? Y aquí es donde Lo demostró por qué es a la vez celebrado y controvertido. Dio la explicación natural primero. Los chorros de los cometas, dijo, a veces pueden parecer apuntar hacia el Sol debido a la geometría de la liberación de gas y la rotación del cometa. Las partículas de polvo de diferentes tamaños responden de manera diferente a la presión de la radiación solar, creando complejas estructuras de cola.
Estos son fenómenos conocidos documentados en muchos cometas. Pero entonces, lo añadió el matiz que incomoda a sus colegas. Sin embargo, dijo, si estuvieras diseñando una nave espacial que necesitara desacelerar al acercarse al Sol, dispararías tus motores en la dirección de viaje, que crearía un chorro, apuntando aproximadamente hacia el Sol. La firma visual sería similar. Este es el método de Low, y vale la pena entenderlo, porque es fundamental para que esta controversia tenga recorrido. Él no comienza con la hipótesis alienígena. Presenta la explicación convencional, muestra sus limitaciones, luego introduce la alternativa tecnológica, no como la más probable, sino como algo que podemos probar. Las imágenes de HiRISE ayudarían a probarla. Si la estructura de la anticola mostrara características consistentes con la desgasificación de cometas, variaciones periódicas que coincidan con la rotación del núcleo, asimetrías explicables por variaciones locales en la composición de la superficie, entonces se fortalecería la explicación natural. Si en cambio la estructura mostrara emisión dirigida continua, sin conexión obvia con los patrones de calentamiento solar, eso sería interesante. Eso requeriría una investigación adicional. Pero no podemos hacer ninguna de esa investigación sin las imágenes. Ese fue el argumento central de Low. La NASA no solo no está publicando datos que podrían respaldar una hipótesis exótica, no está publicando datos que ayudarían a los científicos a descartar esa hipótesis. Si realmente crees que Oumuamua es solo un cometa, argumentó Low, deberías estar ansioso por publicar cada imagen, cada espectro, cada punto de datos que confirme el comportamiento normal de los cometas. El hecho de que la NASA no lo esté haciendo, ya sea por malicia o estupidez, socava el proceso científico. Rogan luego cambió a una pregunta que muchos en su audiencia probablemente estaban pensando. ¿Por qué la NASA ocultaría esto si realmente fuera alienígena? ¿Cuál es la lógica? La respuesta de Low reveló una comprensión más matizada del comportamiento institucional de lo que los teóricos de la conspiración suelen tener. No creo que sea un encubrimiento deliberado en el sentido de que algún comité secreto decida ocultar evidencia, dijo Low. Creo que es cultural. El establishment científico tiene una profunda resistencia a tomar en serio la posibilidad de tecnología extraterrestre. Esa resistencia se manifiesta en la revisión por pares, en las decisiones editoriales, en las prioridades de financiación y sí, en las decisiones sobre qué datos se publican y cuándo. Luego compartió algo que no se había informado ampliamente. Lo reveló que había presentado un artículo sobre Oumuamua para su publicación. Un artículo que analiza su trayectoria inusual y sugiere que las características raras de la trayectoria, su alineación con el plano de la eclíptica, sus acercamientos cercanos a múltiples planetas, podrían indicar diseño en lugar de llegada aleatoria. El artículo era técnicamente sólido. Las matemáticas eran sólidas. El análisis estadístico que mostraba cuán improbable es esta trayectoria para un objeto interestelar aleatorio era riguroso. Pero el editor, dijo Low con frustración audible, se negó a publicarlo a menos que eliminara una sola frase de la conclusión. ¿Qué frase?, preguntó Rogan. La frase que sugiere que la trayectoria podría haber apuntado al sistema solar interior por diseño, respondió Low. El editor dijo que el resto del artículo estaba bien. El análisis era aceptable, pero esa frase tenía que irse. ¿Por qué? Porque implicaba diseño inteligente. Porque cruzaba la línea de la astronomía observacional a la especulación sobre tecnología alienígena. Que no se equivoquen, la frase estaba claramente etiquetada como una posible interpretación. Que no se equivoquen, considerar hipótesis alternativas es literalmente cómo se supone que funciona la ciencia. Esa frase incomodó al editor, así que tuvo que ser eliminada. Esta revelación resonó en la audiencia de Rogan, porque confirmó una sospecha que muchos de ellos ya tenían, que la ciencia convencional tiene guardianes que filtran las ideas que desafían los marcos aceptados. Lo no tuvo que argumentar ese punto explícitamente, solo tuvo que presentar los hechos. Artículo sólido. Análisis revisado por pares. Una frase que sugiere una hipótesis comprobable de origen artificial. El editor exige su eliminación. La publicación requiere el cumplimiento. Esa secuencia de eventos habla por sí misma.
Pero aquí es donde el argumento de Lo se volvió verdaderamente convincente. Señaló que este tipo de control afecta no solo a las hipótesis inusuales, sino al ritmo del descubrimiento mismo. ¿Cuántas veces en la historia, preguntó, se ha equivocado el consenso científico? ¿Cuántas veces hemos aprendido después que la teoría descartada, la idea controvertida, la hipótesis que no pudo publicarse porque incomodaba a los editores, resultó ser correcta? Copérnico, Wegener y la deriva continental, la resistencia inicial a la teoría del Big Bang. La lista es larga y humillante, y el costo de estar equivocado es doble. Si los científicos descartan la posibilidad de que Oumuamua sea artificial y resulta ser natural, han desperdiciado tiempo y recursos de telescopios. Vergonzoso, quizás, pero no catastrófico. Si los científicos descartan la posibilidad de que sea artificial y resulta ser una sonda de reconocimiento de otra civilización, han desperdiciado la oportunidad de la historia humana. La asimetría es clara. La cautela conservadora no es la opción segura cuando lo que está en juego es tan alto. Rogan, claramente involucrado ahora, preguntó qué pensaba lo que era realmente Oumuamua, y aquí lo demostró la honestidad científica que lo distingue tanto de los creyentes como de los escépticos rígidos. A día de hoy, dijo cuidadosamente, Oumuamua parece ser lo más probable que sea un cometa natural. La composición que hemos medido, dióxido de carbono, hielo, algo de agua, compuestos orgánicos, todo eso es consistente con un origen cometario. La anticola, aunque inusual, tiene precedentes en otros cometas. La rotación rápida, las variaciones de brillo, todo esto puede explicarse por procesos naturales. Pero, y esto es crucial, tenemos anomalías que no encajan cómodamente en el modelo estándar de cometas. Luego los enumeró, y esta lista se convertiría en central para discusiones posteriores. Primero, la trayectoria alineada a 5 grados del plano de la eclíptica, con una probabilidad aleatoria de solo alrededor de 0.2%. Segundo, los acercamientos cercanos a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, con una probabilidad combinada de alrededor de 0,005%. 0,005%. Tercero, la masa. Si las mediciones de aceleración no gravitacional son correctas, Oumuamua debe ser mucho más masivo que los cometas típicos, en algún lugar alrededor de 33.000 millones de toneladas. Cuarto, la composición. Emisiones de níquel sin hierro correspondiente, algo que casi nunca se ve en objetos naturales. Quinto, la polarización negativa, más extrema que cualquier cometa conocido. Sexto, el momento. Alcanzar el perihelio precisamente cuando está oculto a los telescopios terrestres. Óptimo para maniobras si fuera artificial. Cada anomalía por sí sola podría ser descartada como inusual, pero no imposible. Juntas, forman un patrón que al menos merece una investigación sin prejuicios. Ese fue el punto de Lo. No que Oumuamua sea definitivamente artificial, ni siquiera que sea probablemente artificial, solo que la posibilidad no debe ser descartada antes de tener todos los datos. Y no podemos tener todos los datos si la NASA no los publica. La conversación luego se centró en lo que Lo llamó la prueba del 29 de octubre. Oumuamua alcanzaría su perihelio, su punto más cercano al Sol, en esa fecha. El perihelio es significativo para las naves espaciales debido a algo llamado el efecto del impulso. Cuando se enciende un motor de cohete, se obtiene más cambio de energía cinética si se enciende cuando ya se está moviendo rápido. En el perihelio, Oumuamua se movería a su velocidad máxima, alrededor de 68 kilómetros por segundo. Si fuera una nave espacial que necesitara ajustar su trayectoria, liberar sondas más pequeñas o ejecutar cualquier tipo de maniobra, el perihelio sería el momento de hacerlo. Las ganancias de eficiencia energética son enormes. Y aquí está la coincidencia que molesta a Lo. Oumuamua alcanza su perihelio el 29 de octubre. Alcanza la conjunción solar, el punto en el que está directamente detrás del Sol, visto desde la Tierra. El 21 de octubre. Esas fechas están separadas por 8 días.
lo que significa que el objeto está oculto a la observación terrestre, durante la ventana óptima para operaciones de naves espaciales. Si estuvieras diseñando la trayectoria de una sonda interestelar, argumentó Lo, querrías hacer tus maniobras periheliales, lejos de los ojos indiscretos, de cualquier civilización que pudiera estar observando. ¿Fue planeado? Probablemente no, pero posiblemente. No podemos descartarlo sin evidencia, y no podemos recopilar evidencia si no podemos observar el objeto durante esa ventana crítica. Por eso, explicó Lo, quería tanto las imágenes de HiRISE. Las observaciones basadas en Marte los días 2 y 3 de octubre capturaron Oumuamua justo antes de que desapareciera detrás del Sol. Esas imágenes son la última visión clara que alguien tuvo antes del perihelio. Si hubo algún cambio en la estructura del objeto, alguna separación de componentes, alguna evidencia de actividad no natural, esas imágenes lo mostrarían. Y si no muestran nada inusual, eso también es valioso. De cualquier manera, la comunidad científica necesita verlas. Rogan hizo la pregunta que su audiencia estaba pensando. Entonces, ¿qué haces ahora? La NASA no responde. No puedes obtener los datos. Tienes todas estas preguntas y ninguna forma de responderlas. La respuesta de Lo fue inmediata. Salgo al público. Hablo con miembros del Congreso. Vengo a podcasts como este. Escribo artículos. Hago suficiente ruido para que la NASA tenga que responder, ya sea publicando los datos o explicando públicamente por qué no lo hará. Y si la explicación es legítima, bien, quizás haya problemas técnicos con las imágenes. Quizás haya problemas de calibración. Quizás haya alguna razón que no conozco que dificulta la publicación inmediata. Pero tienen que decir que el silencio no es aceptable cuando las preguntas son tan importantes. El momento del podcast, 3 días antes de la carta de Luna, sugiere que la estrategia de Lo funcionó más rápido de lo que incluso él esperaba. Ir a Joe Rogan no es un movimiento típico para un astrofísico de Harvard. No es así como se avanza en una carrera académica o se obtienen fondos para subvenciones, pero es así como se llega a millones de personas, incluyendo aparentemente a personas con poder político, que pueden forzar respuestas institucionales que los artículos revisados por pares nunca pudieron. Si se ve eso como una corrupción del proceso científico o una evolución del mismo, probablemente depende de la perspectiva, pero es innegablemente efectivo. Mientras el episodio llegaba a su fin, Lo hizo un punto más que merece atención. Habló de la modestia cósmica, la idea de que debemos abordar la cuestión de la inteligencia extraterrestre con humildad en lugar de certeza. No sabemos si estamos solos, dijo. No sabemos si las civilizaciones tecnológicas son comunes o raras. No sabemos si el viaje interestelar es factible para especies avanzadas. Ni siquiera sabemos qué formas podría tomar la inteligencia a escalas que superan la comprensión humana. Todo lo que podemos hacer es mirar la evidencia sin prejuicios, seguirla a donde sea que lleve y admitir cuando no sabemos algo. Esa no es la fortaleza del establishment científico, dijo Lo con lo que podría haber sido una sonrisa. Somos mucho mejores defendiendo lo que creemos que sabemos que reconociendo la vastedad de lo que no sabemos. El episodio terminó sin resolución, sin la respuesta de la NASA, sin respuestas definitivas sobre qué era realmente Oumuamua, pero logró algo, argumentablemente, más importante. Llevó la conversación sobre este objeto de las revistas académicas que poca gente lee al mainstream cultural. Dio a millones de oyentes un marco para comprender por qué los datos son importantes, por qué la transparencia es crucial, por qué la resistencia institucional a las preguntas incómodas socava el propio empeño científico, y preparó el escenario para lo que vino después. Una congresista retomando donde lo dejó un podcast, transformando las frustraciones de Lo en acción gubernamental formal. A las pocas horas de que saliera el episodio, los clips se difundieron por las redes sociales. La línea de la estupidez terrestre se convirtió en un meme. La imputación de que la NASA retenía datos se volvió viral en múltiples plataformas. Y, en algún lugar del 13º distrito de Florida, la representante Ana Paulina Luna aparentemente decidió que valía la pena involucrarse. El episodio de Joe Rogan no solo documentó la controversia, sino que la catalizó, forzando la siguiente fase de lo que se estaba convirtiendo menos en un debate científico
y más en una rendición de cuentas pública sobre cómo manejamos la posibilidad de contacto. El embargo de datos se profundiza el 1 de octubre de 2025. El gobierno de los Estados Unidos entra en un cierre, no una lenta paralización burocrática, sino el cese inmediato de operaciones no esenciales en todas las agencias federales. Los empleados de la NASA son suspendidos. Las operaciones del control de misión continúan. Las naves espaciales no dejan de necesitar orientación, solo porque el Congreso no puede aprobar un presupuesto. Pero todo lo demás se pausa. Comunicados de prensa, divulgación pública, procesamiento y publicación de datos. Todo suspendido pendiente de la resolución del presupuesto. Es un ritual familiar en la política estadounidense. Frustrante, pero predecible. Excepto que esta vez, el cierre llega con una precisión que casi desafía la credulidad. El 3 de octubre de 2025, Tsiolkovsky 3 realiza su aproximación más cercana a Marte. 30 millones de kilómetros separan a un visitante interestelar del planeta rojo, lo suficientemente cerca como para que múltiples orbitadores de Marte puedan observarlo con una resolución sin precedentes. El Mars Express y el ExoMars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea apuntan sus instrumentos al objeto. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, con su potente cámara HiRISE, captura lo que deberían ser las imágenes más claras obtenidas hasta ahora. Y luego nada. Pasan días, pasan semanas. La tubería de datos habitual, las liberaciones automáticas que se han convertido en estándar en la era de la ciencia abierta, permanece seca. Ahora, aquí es donde el análisis cuidadoso se vuelve crucial, porque la narrativa fácil es que el cierre del gobierno lo explica todo. La NASA tenía poco personal. El procesamiento de datos se retrasó. Estas cosas suceden durante los cierres, pero esa explicación en realidad no se sostiene bajo escrutinio. Los archivos de datos de la NASA, los servidores y los sistemas automatizados que albergan imágenes de las misiones a Marte, esos siguieron funcionando. Se consideran infraestructura esencial. El Mars Reconnaissance Orbiter ha estado enviando imágenes a la Tierra durante años, y esas imágenes suelen aparecer en el archivo público en cuestión de días, a veces horas. El proceso está en gran medida automatizado. Un ser humano necesita verificar la calidad de la imagen, agregar metadatos, tal vez marcar algo particularmente interesante, pero la tubería central no requiere personal activo para funcionar. Así que cuando la gente dice que el cierre explica el retraso, lo que realmente están diciendo es que los responsables de la toma de decisiones humanas, los que aprueban las liberaciones o priorizan el procesamiento, no estaban disponibles. Y eso plantea una pregunta interesante. Si el sistema está diseñado para ser mayormente automático, ¿por qué este conjunto particular de imágenes necesitaría una intervención humana especial? ¿Qué pasa con las observaciones de alta resolución de Tsiolkovsky 3 que requirieron decisiones activas que impidieron su liberación automática? Una posibilidad, y esta es la interpretación generosa, es que las imágenes mostraran algo inesperado, y la NASA quisiera un análisis experto antes de hacerlas públicas. No un encubrimiento, sino debida diligencia. Si las imágenes revelaran algo que no coincidiera con la clasificación preliminar del cometa, liberarlas sin contexto podría causar confusión o alarma innecesarias. Mejor esperar hasta que los científicos puedan proporcionar una interpretación adecuada. Esa es la práctica estándar para observaciones anómalas. El problema con esta explicación es que contradice los protocolos declarados de la NASA. La agencia ha enfatizado repetidamente que los datos brutos deben liberarse independientemente de lo que muestren, con la interpretación científica siguiendo en artículos y comunicados de prensa. Retener imágenes brutas para evitar malas interpretaciones no es como se supone que funcione el sistema. Otra posibilidad es más técnica. Quizás hubo problemas de calibración con las observaciones de alta resolución. Quizás el apuntamiento no fue del todo correcto, o las condiciones atmosféricas en Marte afectaron las imágenes, o algún fallo técnico hizo que los datos fueran difíciles de procesar. Estas cosas suceden, especialmente para objetivos de oportunidad como Tsiolkovsky 3.
donde las observaciones deben programarse rápidamente, sin una planificación exhaustiva. Si las imágenes fueran de calidad demasiado baja para ser científicamente útiles, la NASA podría decidir, razonablemente, priorizar otras tareas de procesamiento de datos. Pero aquí está el problema con esa teoría. La correspondencia de Love con el investigador principal de HiRISE, o más bien su falta de respuesta a esa correspondencia, sugiere que las imágenes existen y son de calidad suficiente para valer la pena mirarlas. Si fueran simplemente datos basura, un correo electrónico rápido diciendo, lo siento, las observaciones no salieron bien, habría puesto fin a la controversia. Así que nos quedamos con una tercera posibilidad que tiene sentido institucional, incluso si no refleja bien la transparencia de la NASA. Las imágenes existen, son científicamente valiosas, pero liberarlas durante un cierre del gobierno, cuando el personal de asuntos públicos no estaba disponible para gestionar la comunicación, se sintió arriesgado. Mejor esperar hasta que se reanudaran las operaciones normales. Cuando los comunicados de prensa pudieran elaborarse cuidadosamente, cuando se pudiera contactar a los científicos para entrevistas, cuando la narrativa pudiera ser controlada. Esto es pensamiento burocrático, no pensamiento científico. Trata los datos como algo que gestionar en lugar de compartir. Y es precisamente el tipo de comportamiento institucional que alimenta la sospecha. Pero las imágenes de HiRISE son solo la punta más visible de un iceberg, de datos mucho más grande. Considere lo que más debería haberse publicado a principios de noviembre. El Mars Express de la Agencia Espacial Europea utilizó su cámara estéreo de alta resolución, su espectrómetro Omega y su instrumento atmosférico SPICAM para observar Tsiolkovsky 3 durante la ventana del 1 al 7 de octubre. Esos son instrumentos sofisticados, capaces de medir la composición, la temperatura, las tasas de producción de gas, todo tipo de información detallada sobre de qué está hecho este objeto y cómo se está comportando. La ESA anunció que se realizarían las observaciones. Confirmaron que la nave espacial apuntó con éxito a Tsiolkovsky 3 y luego, al igual que la NASA, se quedaron en silencio. El ExoMars Trace Gas Orbiter también observó utilizando su sistema de imágenes de superficie en color y estéreo, su espectrómetro infrarrojo y su suite de química atmosférica. Misma historia. Observaciones anunciadas, apuntamiento confirmado, datos no publicados. El orbitador Tianwen 1 de China y el orbitador Hope de los IAU, ambos en Marte, durante esta ventana, también tuvieron la oportunidad de observar. Si lo hicieron, ¿y qué podrían haber visto? Sigue sin revelarse. Este silencio coordinado entre múltiples agencias espaciales comienza a parecer menos un retraso burocrático y más una política. Y eso plantea preguntas incómodas. Se comunicó la NASA con la ESA y otros socios sobre retener datos hasta que se completara algún umbral de análisis. ¿Existe un acuerdo informal entre las agencias espaciales sobre cómo manejar las observaciones de objetos interestelares inusuales? ¿O múltiples agencias están decidiendo de forma independiente que estas observaciones en particular justifican precaución adicional antes de su publicación? Hay un precedente que vale la pena considerar aquí. Cuando se descubrió Oumuamua en 2017, el primer objeto interestelar jamás detectado, los datos fluyeron con relativa libertad. Observatorios de todo el mundo compartieron sus mediciones. Aparecieron rápidamente artículos que analizaban la trayectoria, la composición y las características del objeto. El controvertido artículo de Love, que sugería que podría ser artificial, se publicó en una revista revisada por pares. No se suprimió ni se retrasó. El proceso científico funcionó más o menos como estaba diseñado. Entonces, ¿qué es diferente esta vez? Tsiolkovsky 3 es más grande. Para empezar, mucho más grande. Oumuamua era diminuto, quizás de unos pocos cientos de metros de diámetro, y no era particularmente brillante. Cuando supimos que era interesante, ya estaba saliendo del sistema solar. Tuvimos unas semanas de observaciones, aprendimos lo que pudimos y luego se fue. Tsiolkovsky 3 es órdenes de magnitud más masivo, lo suficientemente brillante como para ser estudiado durante meses.
y en una trayectoria que lo acerca a múltiples planetas. Hay tiempo para observarlo adecuadamente, tiempo para recopilar datos extensos, tiempo para realizar mediciones que realmente puedan probar la cuestión de lo natural frente a lo artificial. Esa ventana de observación extendida podría ser precisamente la razón por la que las agencias son más cautelosas o consideren el factor de atención pública. Oumuamua se convirtió en una gran historia, pero principalmente en retrospectiva. Cuando los principales medios de comunicación se enteraron de la hipótesis de origen artificial de Lööf, el objeto ya se había ido. No había inmediatez ni sensación de que la humanidad necesitara hacer algo de inmediato, mientras el objeto aún era accesible. Tsiolkovsky 3 es diferente. Está aquí ahora, observable ahora, potencialmente alcanzable por naves espaciales existentes si actuamos rápidamente. La presión pública es mayor, el escrutinio más intenso, y tal vez las agencias espaciales decidieron que eso requiere una estrategia de comunicación diferente. Pero hablemos de lo que sí sabemos que sucedió, porque hay una publicación que hace que el silencio general sea más desconcertante. El 5 de octubre, la NASA publicó silenciosamente imágenes de las cámaras de navegación del rover Perseverance. Estas no son imágenes de calidad científica. La NavCam está diseñada para ayudar al rover a evitar obstáculos, no para hacer astronomía. Pero el 3 de octubre, alguien en el control de misión aparentemente pensó en apuntar una de esas cámaras al cielo y capturar Tsiolkovsky 3. Las imágenes resultantes muestran una tenue raya contra el fondo de las estrellas. No hay mucho detalle. Ciertamente, nada que se acerque a la resolución que HiRISE podría lograr. Pero es prueba de que Perseverance observó el objeto. ¿Por qué publicar las imágenes de la NavCam, pero no las de HiRISE? La explicación más caritativa es que los datos de la NavCam pasan por una tubería diferente, una que es más automatizada y menos sujeta a la intermediación humana. Las imágenes aparecieron en el archivo público, porque eso es lo que sucede con los datos de la NavCam por defecto. Nadie pensó en retenerlos, porque de todos modos no muestran mucho. Pero esa explicación, aunque plausible, resalta la inconsistencia. Si la política es liberar todos los datos automáticamente, las imágenes de HiRISE también deberían haber aparecido. Si la política es retener los datos pendientes de revisión, las imágenes de la NavCam también deberían haber sido retenidas. Lööf se aprovechó de esas imágenes de la NavCam cuando aparecieron. Las analizó, extrajo la información que pudo sobre el brillo y la posición de Tsiolkovsky 3 y publicó sus hallazgos en una publicación de Medium. Su punto no era que las imágenes de la NavCam revelaran algo particularmente emocionante. Era que demostraban que Perseverance estaba observando Tsiolkovsky 3 el 3 de octubre, lo que significaba que el Mars Reconnaissance Orbiter, casi con certeza, también lo hacía, lo que hacía que la ausencia de imágenes de HiRISE fuera aún más conspicua. No puedes afirmar que las observaciones no ocurrieron cuando tenemos imágenes de la NavCam del mismo día. Hay otra dimensión a esto que merece atención. La carta de Luna detectó cerca de Marte, en el momento del sobrevuelo de Tsiolkovsky 3, no solo imágenes del objeto en sí, sino cualquier anomalía en la órbita o atmósfera de Marte que coincidiera con su paso. Este es un lenguaje sutil, pero importante. Sugiere la posibilidad de que los activos de Marte detectaran algo más allá de la firma cometaria esperada. Tal vez niveles de radiación elevados, tal vez perturbaciones en el campo magnético local, tal vez detecciones de partículas que no encajaban en los patrones esperados. Si eso sucedió, si algún instrumento de Marte registró algo anómalo durante el sobrevuelo del 3 de octubre, la NASA se enfrentaría a un dilema genuino: liberar los datos e invitar a especulaciones que podrían no estar científicamente justificadas, ocultarlos y arriesgarse a acusaciones de encubrimiento. No hay una buena opción, pero el enfoque actual, no liberar nada y no explicar nada, podría ser en realidad la peor opción, porque permite que la especulación se descontrole, sin hechos que la limiten. Y aquí está lo que hace que el momento sea tan sospechoso para los observadores. El cierre del gobierno comenzó el 1 de octubre. Tsiolkovsky 3 se acercó a Marte el 3 de octubre, para cuando las operaciones normales podrían haberse reanudado.
El objeto ya se dirigía hacia la conjunción solar, desapareciendo detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. La ventana para las campañas de observación terrestres efectivamente se cerró. Así que incluso si la NASA hubiera querido coordinar un estudio integral que involucrara múltiples observatorios para contextualizar lo que los activos de Marte encontraron, esa oportunidad se perdió, ya sea por diseño o accidente. El momento del cierre creó una brecha en el registro observacional, exactamente cuando el objeto estaba haciendo algo potencialmente interesante. La frase de Love, estupidez terrestre, captura esto perfectamente. No necesitas una conspiración si la ineptitud burocrática logra el mismo resultado. Un cierre que no fue planeado pensando en Tsiolkovsky 3. Sin embargo, llegó en el peor momento posible para la transparencia. Los sistemas de procesamiento de datos, que normalmente funcionan sin problemas, encontraron obstáculos precisamente cuando necesitaban funcionar más rápido. Los canales de comunicación, que deberían facilitar la colaboración científica, se silenciaron en el momento crítico. ¿Es eso un encubrimiento o simplemente la ley de Murphy a escala? Difícil de decir, pero desde la perspectiva de los científicos que intentan estudiar un objeto sin precedentes, la distinción no importa mucho. También está la cuestión de lo que se sabe y no se dice. El Mars Express y el ExoMars Trace Gas Orbiter son naves espaciales europeas no sujetas a los cierres del gobierno de EE-UU, ni a la política interna de la NASA. La Agencia Espacial Europea tiene sus propios protocolos de liberación de datos, su propia cultura científica, sus propias presiones y prioridades. Cuando la ESA se queda en silencio al mismo tiempo que la NASA, eso sugiere coordinación o toma de decisiones paralela, basada en preocupaciones similares. De cualquier manera, es llamativo. El 29 de octubre, después de semanas de silencio, la ESA finalmente emitió una breve declaración, confirmando que se habían realizado observaciones, mencionando que los datos estaban siendo procesados. Se compartirían resultados prometedores una vez que el análisis estuviera completo, sin plazo, sin detalles sobre qué instrumentos se usaron o qué hallazgos preliminares podrían ser. Solo lo suficiente para reconocer que las observaciones ocurrieron sin revelar realmente nada. Fue una clase magistral en decir nada, mientras se aparecía decir algo. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta central. ¿Qué podrían mostrar estas imágenes y mediciones que justificaría este nivel de precaución? Si Tsiolkovsky 3 se comporta exactamente como debería comportarse un cometa, no hay razón para demorarse. Los datos respaldarían la interpretación convencional y descartarían hipótesis exóticas. Si las imágenes muestran evidencia clara de una estructura artificial, bueno, eso obviamente vale la pena ser cuidadoso, pero retenerlo indefinidamente no sirve a nadie. El único escenario en el que esta demora prolongada tiene sentido es si los datos son ambiguos, mostrando cosas que no encajan del todo con el modelo de cometa, pero que no prueban definitivamente un origen artificial. Los datos ambiguos son en realidad el caso más difícil de manejar para las agencias espaciales. Los resultados claros en cualquier dirección tienen estrategias de comunicación obvias. Pero, ¿qué haces cuando las mejores imágenes que has obtenido de un objeto interestelar muestran una estructura que podrían ser chorros de gas cometario o podrían ser algo más? Una composición inusual, pero no imposible para objetos naturales. Un comportamiento anómalo, pero no definitivamente artificial. No puedes dar una conferencia de prensa y decir que no sabemos qué es. Eso crea más confusión que claridad, pero tampoco puedes retener los datos para siempre. Finalmente, los científicos necesitan verlo para poder debatir, analizar y probar hipótesis. Ahora estamos un mes después de las observaciones de Marte, acercándonos al 19 de diciembre, la aproximación más cercana a la Tierra, y todavía nada oficial más allá de esas imágenes de la NavCam. Eso no es normal. Eso no es como se supone que funcione el sistema. Y ya sea por estupidez o por estrategia, el efecto es el mismo. Los científicos que podrían estar analizando estos datos están en cambio especulando sobre por qué no pueden acceder a ellos. El interés público que podría canalizarse hacia la comprensión científica está alimentando teorías de conspiración.
y se está desperdiciando una oportunidad para demostrar transparencia frente a circunstancias extraordinarias, día tras día silencioso. El embargo de datos se profundiza, no porque se estén agregando nuevas restricciones, sino porque el tiempo sigue pasando y las restricciones, que no deberían existir, en primer lugar, permanecen en vigor. Cada día sin publicación es otro día de preguntas, otro día de erosión de la credibilidad institucional, otro día en que la brecha entre lo que la NASA dice sobre la transparencia y lo que la NASA hace sobre la transparencia se amplía, y el reloj avanza hacia el 19 de diciembre, cuando Tsiolkovsky 3 haga su aproximación más cercana a la Tierra y cientos de telescopios se apunten a él, recopilando nuevos datos que podrían hacer que estas observaciones retenidas parezcan aún más significativas en retrospectiva, o que finalmente proporcionen el contexto que explique por qué valió la pena esperar. Censura académica. El ultimátum del editor. El artículo era sólido. Avi sabía que era sólido, porque había estado escribiendo artículos durante 4 décadas, cientos de ellos, publicados en las revistas de astrofísica más prestigiosas. Este analizó la trayectoria de Tsiolkovsky 3 con rigurosos métodos estadísticos, calculando la probabilidad de que un objeto interestelar llegara, alineado con el plano de la eclíptica como lo hizo este, computando las probabilidades de que el azar lo trajera tan cerca de Marte, Venus y Júpiter en una sola trayectoria a través del sistema solar interior. Las matemáticas eran limpias, el análisis era conservador. Las conclusiones seguían lógicamente de la evidencia. Estaba listo para su publicación según cualquier estándar razonable. Luego llegó el correo electrónico del editor. El artículo está bien, dijo el mensaje, o palabras en ese sentido. El contenido técnico es aceptable. La metodología es sólida. Las estadísticas se calculan correctamente. Pero hay un problema. Una frase en la conclusión. La frase que sugería que las características inusuales de la trayectoria podrían indicar diseño en lugar de azar. Esa frase, explicó el editor, tendría que ser eliminada antes de que la publicación pudiera proceder. Detente y piensa en lo que eso significa por un momento. Una revista revisada por pares, ostensiblemente dedicada a avanzar el conocimiento científico, le dice a un investigador consumado que su análisis es correcto, pero que su interpretación es inaceptable, no errónea. Ojo, el editor no afirmó que la interpretación fuera lógicamente defectuosa o estadísticamente injustificada, solo que cruzó una línea, que violó alguna regla no escrita sobre qué tipos de hipótesis son permisibles en la astrofísica convencional. Elimina la frase sobre el posible diseño y publicaremos tu trabajo. Conserva la frase y no lo haremos. Love tuvo una elección: cumplir y publicar el artículo, añadiéndolo a su larga lista de logros académicos convencionales, o negarse y señalar un punto sobre la libertad científica, sobre la importancia de considerar todas las hipótesis que se ajustan a los datos, sobre el daño que la intermediación hace a la búsqueda de la verdad. Eligió cumplir, al menos inicialmente, porque obtener el análisis estadístico en la literatura era importante, pero también hizo público lo sucedido, primero en publicaciones de blog, luego en entrevistas y, de manera más dramática, en el podcast de Joe Rogan. El editor podría haber controlado lo que aparecía en la revista, pero no podía controlar la conversación más amplia. Lo que hace que este incidente sea particularmente revelador es que Love no estaba proponiendo nada científicamente extravagante. No estaba afirmando que Tsiolkovsky 3 fuera definitivamente artificial. Ni siquiera estaba diciendo que probablemente lo fuera. La frase ofensiva esencialmente decía: dadas estas características de trayectoria inusuales, una posibilidad que vale la pena considerar es que puedan resultar de un diseño. Ese es un lenguaje condicional, un lenguaje especulativo, el tipo de lenguaje que los científicos usan todo el tiempo al discutir hipótesis que requieren más pruebas. Si la trayectoria hubiese mostrado indicios de una colisión pasada, nadie objetaría una afirmación que sugiriera que dichas características podrían ser testimonio de su historial de impactos. Sin embargo, sugerir que esas mismas peculiaridades apuntan a un diseño inteligente
provoca un rechazo absoluto, volviéndolo impublicable. Esto revela una verdad fundamental sobre el funcionamiento real de la ciencia, en contraste con la imagen idealizada que solemos tener. La versión utópica postula: los científicos siguen la evidencia allá donde los conduzca, ponen a prueba las hipótesis sin sesgos y acogen los desafíos a las teorías establecidas, pues así avanza el conocimiento. La realidad es que la ciencia la llevan a cabo seres humanos inmersos en instituciones con sus propias culturas, políticas y tabúes. Ciertas ideas son alentadas, otras toleradas, y algunas son activamente desalentadas mediante mecanismos que van desde sutiles presiones sociales hasta el rechazo editorial explícito. El tabú en torno a la inteligencia extraterrestre es particularmente arraigado. En parte, esto se debe a razones históricas. El campo ha estado plagado de pseudociencia, especulación desenfrenada y fraude directo. Científicos serios vieron cómo sus colegas dañaban sus carreras por asociación con la investigación OVNI o proyectos SETI, que no llegaron a nada. Con el tiempo, se desarrolló un mecanismo de protección: distanciarse de todo lo que pudiera etiquetarse como marginal, no hacer preguntas que suenen demasiado parecidas a las que plantean los chiflados, jugar sobre seguro. Esto es comprensible como fenómeno sociológico, pero es perjudicial para la ciencia, porque este tabú impide una investigación seria de observaciones anómalas que podrían, por improbable que parezca, indicar tecnología. Crea una profecía autocumplida donde no encontramos evidencia de inteligencia extraterrestre, porque hemos hecho que sea profesionalmente arriesgado buscarla, o incluso reconocer hallazgos ambiguos que no la descartan. El artículo de Loy no afirmaba haber encontrado tecnología alienígena. Simplemente señalaba: aquí hay algo inusual que deberíamos estudiar más a fondo. Y hasta esa modesta sugerencia fue demasiado para que el editor la permitiera. El mecanismo de censura aquí es digno de comprender, pues es sutil. Nadie le dijo a Low que no pudiera publicar sus ideas. No fue despedido, ni sancionado, ni se le impidió realizar investigaciones. El editor simplemente dictaminó que esa frase en particular no podía aparecer en esa revista específica. Loe siguió libre de exponer sus ideas en Medium, discutirlas en podcasts o presentarlas en conferencias. Pero esos foros carecen del mismo peso que la publicación revisada por pares. Cuando se producen debates científicos, la moneda de cambio son los artículos en revistas respetadas. Al impedir que esa frase entrara en la literatura formal, el editor marginó eficazmente la hipótesis, facilitando que otros científicos la desestimaran. Así es como funciona el control de acceso institucional en la ciencia moderna. Rara vez es censura abierta, es más bien una fricción aplicada. La hipótesis no está prohibida, simplemente se hace más difícil de avanzar por los canales habituales. Se puede hablar de ella, pero no de maneras que cuenten para decisiones de titularidad o solicitudes de subvenciones. Se puede discutir en conferencias, pero no ayudará a la carrera. Se puede mencionar en medios populares, pero eso podría dañar la reputación entre colegas que valoran la publicación revisada por pares, por encima del compromiso público. El resultado es un sistema que filtra ideas poco convencionales, no a través del debate y la evidencia, sino a través de incentivos profesionales que recompensan la conformidad.